Hola amigos, bienvenidos al canal del Coronel. Hoy tenemos un programa también muy especial, como todos. Pero en este caso no solo es especial, sino que también es espacial, porque vamos a hablar del espacio. De ese espacio en el que hay una carrera también desaforada por parte de las grandes potencias para hacerse con él, para controlar no solamente los planetas, los satélites, los asteroides, primero porque valen mucho dinero, pero luego también por aquello del prestigio, ¿verdad? Para ver quién tiene la mejor tecnología, para ver quién oye, pues es más lanzado para ir a conquistar estos planetas y probablemente porque a lo mejor ya somos muchos en la Tierra, humanos, y necesitamos de verdad asentarnos en otros planetas. Pues para hablar de todos estos temas que, oye, que son interesantísimos, además hay muchos misterios detrás, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que nos ocultan, como os podéis imaginar, estas técnicas o estratagemas geopolíticas, que podríamos llamar en este caso exopolíticas, estamos hablando del espacio exterior. Pues para hablar de ello tenemos ni más ni menos con nosotros que a José Manuel Nieves. Muchos de vosotros le conoceréis ya, porque es habitual de los programas de Cuarto Milenio con Iker Jiménez, con esas discusiones que hay veces que tiene casi a cuchillo con el maestro Enrique de Vicente, pero luego se llevan fenomenalmente bien, son excelentes amigos, como corresponde. Y también lleva muchísimos años trabajando en el ámbito precisamente del periodismo, de la ciencia y de la tecnología, pues ni más ni menos que en un periódico de tanto prestigio como es el ABC. Os voy a contar un poco, para quien todavía no le conozcáis bien a fondo, os voy a contar un poco más de su currículum. Pues mirad, José Manuel Nieves es periodista, como os decía, especializado en ciencia y tecnología. Escribe en ABC desde hace casi 3 décadas, casi nada, ¿verdad? Colabora en diversos medios, diversos programas de radio, como Cadena Ser, La COPE, F Radio y también de televisión, como os decía, en La 4, en Antena 3, como experto en temas científicos y nuevas tecnologías. También es autor de libros de divulgación y dirige una colección para la editorial EDAF. Además, desde hace casi 20 años está implicado directamente en la creación y mantenimiento de proyectos periodísticos en Internet. Fundador de ABC Informática, el primer suplemento de un diario íntegramente dedicado a Internet y nuevas tecnologías. Creador de la web de ese suplemento y más tarde responsable de la creación, diseño, puesta en marcha y dirección de la primera edición digital. Tiene su propio canal de YouTube, que os recomiendo encarecidamente que sigáis, tiene ya muchísimos seguidores, en el que habla de ciencia, astronomía, el cosmos, los avances científicos y la humanidad en general, de muchísimas cosas. Así que, como digo siempre, sin más preámbulo, pues vamos a oír a José Manuel Nieves, que es a quien corresponde oír en este programa. José Manuel, bienvenido al canal del Coronel. Sabes que hay muchísimas personas que me llevaban reclamando desde hacía mucho tiempo que estuvieras en el canal, así que para mí es un verdadero placer, un honor, un lujo, un privilegio que estés con nosotros. Lo mismo digo, Coronel, y todas las experiencias que he tenido contigo, que hemos coincidido en Cuarto Milenio bastantes veces y hemos tenido charlas y conversaciones, pues nos llevan a estos momentos, ¿no? Teníamos que dedicar un tiempo para debatir todas estas cosas en tu canal y, por supuesto, estás invitado al mío cuando quieras. Muchísimas gracias. Pues mira, lo primero, José Manuel, ¿es el espacio el futuro de la humanidad? Sin duda, sí. Lo que pasa es que ya no es el futuro, es el presente, Pedro. Era el futuro cuando hace décadas se plantearon las misiones Apolo. Acuérdate, aquel megaproyecto, todavía no se ha hecho nada igual. O sea, es que ni siquiera el proyecto Artemis, que es el actual proyecto que tiene Estados Unidos, la NASA, para volver a la Luna, tiene la dimensión que tuvo en aquel momento el proyecto Apolo. Tú fíjate que en 8 años, partiendo de cero y sin ninguna experiencia espacial, o sea, cuando Kennedy hizo su famoso discurso de vamos a ir a la Luna a finales de esta década, no porque sea fácil, sino porque es difícil. Bueno, pues cuando Kennedy hizo eso, la única experiencia espacial que tenía Estados Unidos era un vuelo suborbital de John Shepard, que después fue a la Luna, de 15 minutos. Fíjate. Nada más. Los soviéticos estaban ganando aquella carrera. Y en solo 8 años, la administración Kennedy puso en marcha toda la fuerza de la que es capaz Estados Unidos, que entonces era la potencia mayor. Sabes que ahora ya pues ese papel está mucho más disputado, ¿no? Lo puso todo al servicio de conseguir ese hito de llegar primero a la Luna. Y se hizo. Pero aquello era un chiste.
vamos, comparado con lo que se está haciendo ahora, una broma. Era a ver quién llega antes. Era, como tú sabes muy bien, fue una cuestión sociopolítica, o sea, una cuestión más política, geopolítica, de decir nosotros, porque ya estaba claro, aunque de forma nebulosa, que quien controlara el espacio controlaría también la Tierra, ¿no? Pero, en fin, los recursos eran enormes, los desafíos tecnológicos gigantescos, y se hizo aquello, se ganó, tenemos el programa Apolo, 12 hombres fueron a la Luna, y luego aquello se interrumpió porque eso no había país ni economía que lo soportara más tiempo, ¿no? Es que además lo más que consiguieron durante todas las misiones Apolo fue que los astronautas estuvieran un rato en la Luna después de todo aquel esfuerzo. O sea, los del Apolo 11 estuvieron 3 o 4 horas y se volvieron. Y los del Apolo 17, que fue el último que llegó, me parece que estuvieron 20 horas o una cosa así, no más. O sea, todo para eso, ¿no? Para decir, somos capaces de llegar y llegamos. Ahora, Pedro, es totalmente distinto. O sea, ahora vamos a la Luna para quedarnos. ¿Por qué? Y ahora ya la motivación no es política, es económica. Salimos al espacio para conquistarlo y para quedarnos, pero las motivaciones siempre hay motivaciones científicas, que son los primeros que llegan, pero son económicas. Por eso los gobiernos están detrás. Por eso ahora mismo hay media docena de potencias que se están peleando por ser los primeros, no en llegar, que eso da igual, en establecerse en la Luna, para explotar sus recursos, que si quieres luego hablaremos de ello, para convertirlos en un espaciopuerto que abra las puertas y que permita a la humanidad extenderse más allá, a Marte, al cinturón de asteroides y más allá, a abrir toda una economía, la economía espacial, la economía de asteroides, la minería de asteroides, cuyos recursos son inagotables. Si quieres también podemos hablar de esto. Claro. Y que ya hay como una veintena de empresas multinacionales que han visto la ganancia que hay ahí. Solo te diré como apunte que ahí arriba hay millones de rocas, desde unos poquitos metros hasta Ceres, que tiene 1000 kilómetros, ¿vale? Que es el mayor de todos los asteroides, es casi un pequeño planeta. Una roca de 50 metros, solamente de 50 metros, una condrita, que tienen muchos minerales de carbón, solamente una, el valor estimado de su explotación son 500.000 millones de dólares. Sí. Solamente una. Y te diré que también hay una misión que sale el año que viene que se llama Misión Psique, porque las condritas, ya te digo que son rocosas, pero hay algunos, los menos, pero algunos asteroides que son metálicos. Y Psique, que es el remanente del núcleo metálico, igual que pasa en la Tierra, que tiene el núcleo metálico, de un antiguo planeta, un trozo, pues la NASA, la administración norteamericana le ha asignado un valor de 10 trillones de dólares. Esos son 100 veces toda la economía mundial. O sea, imagínate el pastel que hay ahí arriba. Y bueno, tú que eres un experto en geopolítica, te darás cuenta de que las potencias están empezando a pelearse, a disputarse eso, ¿no? En la parte legal, porque de quién es el espacio, pues empezó a dirimirse pues con el Tratado del Espacio, que está absolutamente pasado de moda porque tiene 50 años, pero el presidente Obama, una de las últimas cosas que hizo en 2016, pues como una semana antes de dejar la presidencia, fue promulgar una que se llama Space Act, una ley que liberalizaba la explotación del espacio. No adjudicaba la propiedad de nada, porque tú no puedes decir la Luna es mía o este cacho de espacio es mío. Ahí sigue rigiendo la norma de la ONU, ¿no? Pero sí puedes, o sea, lo que hizo Obama fue decir que cualquier país, empresa o particular que tenga los medios para llegar, por ejemplo, a un asteroide, explotar sus recursos y traérselos a la Tierra, todo lo que saque es suyo. O sea, el asteroide no es suyo, pero todo lo que consiga explotar es suyo. Eso fue un auténtico banderín de salida para la situación en la que estamos ahora. Como vuelta a tu pregunta, por supuesto que estamos, y no es pasado, no es futuro, quiero decir, sino que es absolutamente presente, porque está todo preparado. Claro.
Pero fíjate, bueno, es que me has abierto para hacerte 1000 preguntas ya, solamente con este inicio, ¿no? Con esta introducción. Mira, efectivamente, yo lo ponía, lo analizaba en mi primer libro, en Así se domina el mundo, en lo que hace Barack Obama, que es de una manera absolutamente arbitraria, que no se nos olvide, como suele hacer Estados Unidos, lo mismo que las sanciones, tantas cosas. Y Es decir, además, al margen de, colándolo con otras cosas, como ya se iba, pues, esto pues es, dejo esto puesto, ¿no? al margen de Naciones Unidas, porque el espacio efectivamente está considerado como, por decir un latinajo, res extra commercium, es decir, que es de todos, que no se puede comerciar con ello. Y entonces Estados Unidos lo que hace, dice, no, yo a mis empresas, como en ese momento parece que éramos los más avanzados, Estados Unidos, y los que más posibilidades tienen sus empresas de hacerse con el control de estos recursos espaciales, pues les autorizo a que se hagan con ello. Pero aquí entramos en la segunda parte. Esa carrera que en su momento hace Estados Unidos en apenas 8 años, que da esos avances tan tremendos, ese salto, es que quien lo está haciendo ahora es China. Entonces aquí se Claro. encuentra con otro problema. Hace poco le entrevistaban al general que manda la Fuerza Espacial estadounidense, creada por Donald Trump en su momento, cuando era presidente, que la desgaja de la Fuerza Aérea, y le preguntan el periodista que, oye, que a qué riesgo se enfrentaba esta nueva misión, que la va retrasando, de enviar otros seres humanos a la Luna, concretamente una mujer y un hombre racializado, y así lo dicen. Y dicen que le decía, pensaba el periodista que le iba a decir, hombre, pues que estalla un Columbia, un Challenger, como en su momento pasó, en fin, estalla un cohete en el espacio. Y le dice el general, dice, no, el problema que tenemos es que va a llegar China antes que nosotros. Ese es el problema, que entonces Estados Unidos, Barack Obama, alegremente firma eso, que cualquiera puede hacerse con este control, y ahora se dan cuenta de que tienen un problema porque quien está corriendo más es China, ¿no es así, José Manuel? De hecho, hombre, claro, de hecho China ha sido la primera hace poco tiempo, y ya lo ha hecho 2 veces, que ha conseguido aterrizar en la cara oculta de la Luna. Cosa que es muy complicada porque las naves, cuando están al otro lado de la Luna, no tienen comunicación con la Tierra, se interrumpe la comunicación. Entonces tienen que tener un grado de precisión y de autonomía que nadie lo había hecho hasta este año, hasta este mismo año, no, el año pasado, que China aterrizó por primera vez en la cara oculta de la Luna, ¿no? Incluso mandar una misión. Semillas de algodón, han hecho cosas que no había hecho absolutamente nadie. Bueno, han hecho telecomunicaciones cuánticas, que eso va a ser otra cosa importantísima para las comunicaciones en el espacio, pues por el mero hecho de que, imagínate, tú tienes una nave en Marte y cada vez que quieras hablar con ellos hay un decalaje de 8 minutos. Es decir, hola, tienes que esperar 8 minutos, el otro te escucha, te contesta, y otros 8 y 8 y 16. Es decir, para tener una conversación fluida, y claro, si te vas más lejos ni te cuento, con Júpiter son más de 20 minutos, bueno, las telecomunicaciones cuánticas pueden reducir eso y convertirlo casi en una conversación como la que estamos teniendo tú y yo en estos momentos, ¿no? Pues China también está ahí. China está también bastante por delante en los temas de fusión, que va a ser los nuevos fusión nuclear, todas estas tecnologías y todos estos avances científicos en distintos campos. La fusión, que para lo tanto es fundamental, el helio 3 que hay en la superficie de la Luna. Evidentemente que es un elemento que, si quieres, luego también hablamos de él, que aquí en la Tierra no lo hay, no porque, vamos, el helio 3 viene del Sol. O sea, es un tipo de helio, un isótopo del helio, que lo emite, llega a caballo del viento solar. Pero en la Tierra, con la atmósfera, se deshace, no llega. En la Luna no hay atmósfera, con lo cual llega hasta el suelo y se mezcla con el regolito. Y resulta que es el material soñado por los físicos como combustible de los futuros reactores de fusión nuclear. Y en la Luna hay, fíjate que solamente una tonelada de helio 3 es capaz de liberar energía suficiente para garantizar todas las necesidades de un país como Estados Unidos durante un año. Claro, te estalla la cabeza, ¿no? Como, bueno, pues en la Luna, evidentemente, ese es uno de los recursos. No el único, porque hay muchas tierras raras. Aquí tenemos un grave problema con los minerales raros, que son precisamente además los que más se utilizan para la electrónica, y cada vez son más raros porque cada vez tenemos más electrónica. Y no sé si te acordarás. ¿Tú te acuerdas cuando hubo esas tensiones tan grandes entre China y Estados Unidos, que las sigue habiendo, pero hubo un momento en el que cuando empezaron a tirar satélites.
satélites, no, cosas que volaban por encima y que las derribaban y que decían que eran... Bueno, pues el presidente chino, que no dijo ni mu porque nunca dicen nada, solo hizo una cosa. Se dejó fotografiar y salió en sus telediarios visitando la mayor explotación de tierras raras del mundo, donde se producen el 80%, no me acuerdo exactamente de qué mineral, pero de un mineral sin el cual no existe la electrónica. Y se dejó fotografiar ahí, visitando esa instalación. Claro, es una indirecta tremenda, como diciendo, tú sigue haciendo este juego y te quedas sin esto, y te hundo la economía, vamos. Y de hecho creo que ya tiene un plan junto con Rusia de montar una colonia humana importante en la Luna, entre otras cosas precisamente alimentada con una central nuclear, por así decirlo, claro, vía de fusión, es el Helio 3. A ver, hay una media docena larga de países que están poniendo a punto sus planes para instalarse en la Luna, ¿no? A ver, está Estados Unidos, por supuesto, con su programa Artemis, que es brutal. O sea, yo no sé si te has molestado en mirar en qué consiste, pero es una cosa muy bien pensada, que llevará muchísimos años, que está empezando ya. O sea, que es verdad que han tenido que retrasar un año la llegada de los primeros astronautas, pero eso es porque, como hay mucha subcontrata privada, pues muchos subcontratistas no han llegado, el que desarrolla los trajes espaciales. Es que, a ver, la idea primera era hacerlo en el 2028 y la administración Trump dijo que eso había que hacerlo en el 2025. Entonces, claro, pues les pegó un apretón de tuerca que muchos no han llegado. Entonces ahora lo han tenido que retrasar un año y va a ser en 2026. Pero es que nos da igual que sea un año o el otro, ¿no? Y bueno, pues está ahí Estados Unidos, Rusia y China efectivamente están alineados, tenemos a la India, tenemos hasta países como Emiratos Árabes que están mandando sondas a la Luna y a Marte. O sea, en total hay entre media docena, 8 países que están ultimando los planes para instalarse, no digo ya visitar, instalarse en la Luna, ¿vale? Con lo cual la Luna está a punto de convertirse en un sitio, pues, muy concurrido, con bases, laboratorios, colonias, y todo ello promovido por naciones que a menudo aquí en la Tierra se llevan de todo menos bien. O sea, con grandes rivalidades. Entonces, descontado ya de verdad, y si quieres profundizamos, pero descontado el hecho de que vamos a volver a la Luna y de que esta vez va a ser para quedarnos, porque necesitamos ese puerto espacial, porque el tamaño de las naves que vamos a necesitar para hacer minería es tan grande que no se pueden construir en la Tierra y lanzarlas, porque la gravedad no te permite sacar todo eso. Fíjate la que hay que montar para sacar una capsulita encima de un cohete de 80 metros, que es todo combustible y cohetes. Una capsulita, que es lo único que va al espacio. Pues imagínate una nave para traerla cargada con toneladas de mineral de no sé qué asteroide. Eso hay que construirlo fuera de la gravedad terrestre. Es decir, para eso necesitamos la Luna y para eso necesitamos bases orbitales. Bueno, o sea, que en realidad la Luna solamente es un paso más, ¿verdad? No es un fin, es un paso. Es el puerto espacial de la humanidad. O sea, tú fíjate lo importante que eran los puertos en la época de la navegación, pues este va a ser el primer puerto de la humanidad. Ahí habrá astilleros en los que se construyan las grandes naves. O sea, además, viajar al cinturón de asteroides por una misión minera puede ser un viaje que dure varios años y en el que a lo mejor haya que llevar a 20 o 25 personas. Es inconcebible construir una nave y lanzarla desde la Tierra para tanta gente durante tanto tiempo y que estén en unas condiciones más o menos cómodas. Todo eso se va a construir en la Luna. La Luna tiene 6 veces menos gravedad. Aquí en la Tierra, sabes que la velocidad de escape, que es a la cual tú tienes que ser capaz de acelerar para no volver a caer como una piedra, tú tiras una piedra al aire y sube. A ver si me acuerdo. ¿11,2 kilómetros por segundo? 11,4, sí. 11,4. Casi es cierto. Pero tú, o sea, para cuando lo estudiaba hace muchos años. Cualquier cosa que consigas acelerar a más de 11,4 kilómetros por segundo, se sale. O sea, la gravedad ya no tiene fuerza para volverlo a traer, entonces sale al espacio. Claro, esos cohetes los tienes que acelerar a esa velocidad. Cada kilo
que tú envías fuera de la órbita te cuesta unos $100.000 de costes en combustibles. Fíjate. Claro, y para una capsulita enana, ¿vale?, que está en la punta de un cohete, necesitas pues todas esas toneladas, todos esos propulsores gigantescos que vemos un cohete entero, ¿no?, lleno de tal. O sea, es un gasto enorme. Imagínate si tuvieras que lanzar una nave grande con un carguero, por ejemplo, para traerlo lleno de mineral. Eso es imposible. Nos vamos a la Luna, que hay 6 veces menos gravedad, y el programa Artemis tiene, por ejemplo, pensado, una de las cosas es una base orbital en la Luna, que será donde vayan los cohetes, y una serie de transfers desde la base orbital a la Luna, ida y vuelta, para bajar los colonos, subirlos, los materiales, los turistas, lo que vaya, ¿no? Y para en su momento utilizarla como astillero para ensamblar ya en el espacio estas naves tan grandes que van a servir para ir a Marte, más allá, al cinturón de asteroides, a las lunas heladas de Júpiter y Saturno, que son una maravilla. O sea, los científicos todavía no se lo creen. Hemos encontrado océanos subterráneos en esos lugares tan remotos y tan lejos del Sol. Aquí, claro, sabemos que la Tierra ocupa un lugar privilegiado porque hay agua líquida, no hielo, no vapor, en la superficie, porque está a la distancia precisa del Sol para que la temperatura sea esa. Pero si te vas a las lunas de Júpiter y de Saturno, como Encelado, como Ganímedes, como Europa, como Titán, todas estas tienen océanos de agua líquida, no superficiales, pero sí subterráneos, y con muchísima más agua que tienen los océanos terrestres. Ahí tenemos que ir. Ahí vamos a ir. Pero claro, el tipo de tecnologías y de naves que necesitas, esto va por fases, ¿vale? Primero, la Luna, fundamental, para, como objetivo económico independiente por el tema del helio 3 y de otros materiales que se pueden sacar de allí. Y segundo, estratégico como punto de partida para la auténtica colonización del sistema solar. Ese será el primer punto, ¿no? Lo vamos a hacer, claro, pero ya te digo que hay como 8 o 9 países que están interesados y, claro, perdóname, José Manuel, hablas solo de países, pero fíjate, ayer mismo había una noticia de Elon Musk que dice que va a ser el primero que llegue a Marte. Es decir, claro, que no países, claro, es que ahora tenemos empresas que tienen más presupuestos que países enteros, que es otra gran novedad. Eso en la ciencia ficción está todo estudiado. Los malos siempre son los de una corporación de no sé qué. Son los de la corporación de no sé cuántos, que son los que esclavizan a todo el mundo, los que machacan a todo el mundo. Pues que eso va a empezar a suceder. Elon Musk, que es muy listo, se ha dado cuenta de que él lo que tiene que dominar es el transporte. Claro, él no se ha fijado ni en objetivos científicos, ni en colonización, ni en nada. Dice, yo soy el camionero y el taxista que va y viene. Imagínate, tiene todas las llaves, ¿no? Tiene todas las llaves. Y ahí hay una competencia porque no solo Elon Musk, estos días hemos tenido las primeras naves de Boeing, las de Amazon, hay varios, o sea, hay varios contendientes por esa carrera espacial, pero hay espacio para todo. Pero todo esto es carrera tecnológica, ¿no? Pero vamos más allá. Como hay varios países y varias empresas, y cada uno va con sus amiguetes, en solitario, con un socio, se abre una cuestión de cómo será nuestra convivencia allí, en esta primera fase lunar. ¿Qué vamos a ver? ¿Una especie de rivalidad extraterrestre que lleve a cada país o a cada alianza a poner sus propias bases, compitiendo con todas las demás? ¿Exportamos las diferencias que tenemos en la Tierra o habrá unas normas internacionales? En la Estación Espacial Internacional convivían todas las nacionalidades, incluso en momentos de gran tensión, ¿no? Han estado conviviendo. Claro, pero date cuenta de que en la Estación Espacial Internacional el 99% de los objetivos son científicos. Y los científicos llevan mucho tiempo colaborando, incluso aquí en la Tierra. O sea, tú te vas al CERN, que es ese gran complejo de física con el gran acelerador de hadrones. Ahí trabajan 3.500, 4.000 físicos de todo el mundo. O sea, vas allí y no te encuentras más que chinos. A pesar de la rivalidad.
eso está abierto. O sea, los científicos llevan colaborando más allá de las diferencias políticas mucho tiempo. Hay grandes instalaciones, por ejemplo, los grandes detectores de ondas gravitacionales, que son proyectos muy grandes y que necesitan, o sea, ya nadie afronta uno de estos, son consorcios muy grandes, ¿no? En los que participan institutos, universidades, empresas de muchos países. Y mira, lo que más se parece aquí en la Tierra a lo que va a ser eso, resulta que es la Antártida. O sea, claro, los expertos vuelven la vista al sitio que mejor se puede comparar con esta próxima, futura sí, pero muy próxima colonización lunar, y es la Antártida. Allí, desde luego, eso es la región más extraterrestre que hay en nuestro planeta, es esa, ¿no? Ahora mismo hay permanentemente alrededor de unas 5.000 personas, ¿no? En verano, bueno, en el verano antártico, unas 5.000 personas. Y ese número disminuye, pero cada vez menos, porque cada vez los domos son mejores y pueden aguantar incluso en invierno. O sea, incluso en invierno disminuye poco. Más o menos 5.000 personas. Bueno, pues la Antártida está gobernada por una coalición de 30 países diferentes. Todos los que firmaron el Tratado Antártico de 1959. Pero resulta que ese modelo, que es el más cercano que tenemos, tiene grietas. Y esas grietas están empezando a llamar la atención de su posible continuidad y de si ese modelo va a ser aplicable a la Luna, o si no, ¿qué otro, no? Claro. Eso es que recientemente Rusia ha descubierto un yacimiento hipergigantesco, por ejemplo, de petróleo, ¿no? En la Antártida, y es mucho pastel que ya están las grandes potencias a ver cómo se lo reparten. Claro, es que ahí vamos a ver, hay un informe que conocerás seguramente que lo ha hecho la corporación RAND, ¿sabes? Que son estos, sí, es una organización sin ánimo de lucro que es como un laboratorio de ideas, ¿no? Para la implementación de políticas futuras y tal. Bueno, pues han hecho un estudio, lo ha dirigido una experta australiana, que es Marigold Black, que es una eminencia, sobre los riesgos del sistema del Tratado Antártico. Y se ha dado cuenta de que hay inconsistencias. Inconsistencias como, por ejemplo, en la Antártida casi todo lo que se hace es científico. Pero ¿qué es una investigación científica y qué no? ¿Dónde está la frontera? Eso, ¿qué es investigación pacífica? ¿O qué son fines pacíficos y qué no? Eso depende de cada país. Cada país tiene una interpretación. Y además, en este informe, que es una maravilla, yo me lo he estado leyendo, y se te ponen los pelos como escarpias, ¿no? Dices, madre mía, claro, es que no piensan lo mismo los rusos que los americanos en estos aspectos, ¿no? Y es que además se ha visto de que cada país de los que hay ahí tienden a barrer hacia sus propios intereses, no a los intereses generales, como es lógico. Con lo cual, eso es una semilla. De hecho, el juego geopolítico ahora mismo de Argentina con China, con Estados Unidos, va precisamente en esa línea. Y todo lo que está construyendo, las bases que está construyendo China, tanto en Argentina como en Chile o incluso en Perú, ¿no? Van en esa dirección. Claro, y si volvemos a la carrera espacial, resulta que los americanos tienen una política últimamente, pero porque se han dado cuenta de apertura a la empresa privada, que cogen un montón de subcontratas a un montón de empresas de todo el mundo. Hay un montón de empresas españolas maravillosas que están trabajando en el programa Artemis, ¿eh? O sea, están subcontratadas por la NASA. Es decir, he dicho bases y puertos. Por ejemplo, en el caso de Chile y de Perú son puertos chinos. Claro, pero que están muy enfocados precisamente al tema. Los chinos no dicen ni mu. O sea, es que no dicen nada. O sea, el hermetismo es prácticamente total. Tú no sabes exactamente ni qué están haciendo, ni hasta qué punto han llegado en lo que van a hacer. Y claro, los rusos ahora que están absolutamente apartados por la comunidad internacional, pues se han ido a los brazos de los chinos. Y China y la India está de observadora, pero no hay que perdérsela. Porque están apartados por la comunidad internacional occidental, no por el resto del mundo. Claro. Pero por eso es que estamos asistiendo a la construcción de nuevos bloques. Totalmente, ya está montado ya. Claro, yo sé que en la Tierra no tenemos remedio, pero si exportamos eso
a nuestra... mal vamos, o sea, a las semillas, tú que eres un experto, las semillas de futuros conflictos, de futuras guerras incluso, ¿no? De futuras desavenencias, son muy grandes. O sea, No. Y se van a dar, permanentemente Estados Unidos está alertando de ello, porque esta carrera espacial, desde luego, va asociada a la guerra internacional que se está librando en el mundo. Hablaremos un poco más de ello, pero te iba a preguntar, hemos hablado de China, de Estados Unidos, de India, de Rusia. ¿Dónde está Europa? Europa está la Agencia Espacial Europea, lo que pasa que, Europa es muy pujante y la Agencia Espacial Europea coparticipa en proyectos, por ejemplo, con la NASA, en un montón de ellos. De hecho, Europa, dentro del programa Artemis, tiene astronautas. O sea, el otro día salieron incluso 2 españoles que salieron en todas las noticias. De León, además. Un chico sí. Bueno, pues estos chicos irán a Marte en un cohete americano del programa Artemis como pago, digamos, o como contraprestación a la participación europea en todo el proyecto, que es mucha. Pero es verdad que ahí ha carecido de la ambición suficiente como para liderar su propio proyecto. Hay países, Inglaterra, por ejemplo, Alemania también, Italia, pero no hay... yo me acuerdo que hace unos años había un proyecto muy bonito que se llamaba Moon Village, o sea, el pueblo lunar, y estaba todo perfectamente hecho. Era un departamento entero estudiando cómo iba a ser un asentamiento que iba a ser escalar, ¿no? Primero había que enviar un montón de cohetes con suministros, ¿vale? Cosa que está haciendo la NASA ahora. Todas estas naves privadas que están aterrizando en la Luna forman parte de un programa de la NASA, según el cual empresas privadas construyen y lanzan, apoyadas por la NASA, sus propias naves para llevar allí cosas que se quedan ahí y que les van a servir a los astronautas, tecnologías, componentes, piezas, suministros de todo tipo. Y ahí están para que cuando lleguen tengan todo eso a mano y todo eso se lo hace. Bueno, pues en Europa iba a ser lo mismo, este Moon Village, lo que pasa es que luego se dejó y estaba previsto que el crecimiento en las primeras 3 o 4 décadas pasara de 25 a 1000 personas. Fíjate. Claro, bueno, pues yo creo que la política, sobre todo la política de financiación de la Agencia Espacial Europea, que depende de todos los países miembros, ¿no? Entre ellos nosotros, que participamos también, pues nosotros tenemos, me parece que es un 7, un 8%, que está muy bien, eso es bastante, ¿no? Pues ha preferido ponerlo al servicio o sea, juntarse sobre todo con Estados Unidos para hacer más grande todavía el proyecto Artemis, ¿no? De exploración espacial, ¿no? El proyecto Artemis tiene fases. La primera, te he dicho que es la Luna, que llevará unos cuantos años. El objetivo, una vez tenida la Luna, construida la base que se llama Gateway, la base orbital alrededor de la Luna, lo siguiente es Marte, que estamos ya a la mitad de la siguiente década, de los años 30, pero en el momento que ya vayamos a Marte con la primera tripulación, los vuelos a la Luna van a ser semanales. Claro, absolutamente rutina. O sea, ahora mismo empezamos con... se ha hecho el STS, se ha hecho el 1, el primero de los vuelos, que ha sido el cohete solo, ¿no? El segundo ahora irá con tripulación, pero no van a aterrizar. Van a hacer exactamente el mismo recorrido, es decir, van a llegar a la Luna, le van a dar la vuelta y vuelven para probar bien todos los sistemas, pero con personas a bordo. Y el tercero será en el que por fin aterricen en la Luna de nuevo. A partir de ahí está previsto un vuelo por año con tripulaciones, colonos, especialistas y muchos vuelos intermedios de cosas, de materiales, de cosas que hacen falta. Hay proyectos maravillosos. Yo vi un proyecto para construir habitáculos, habitaciones, que era de Norman Foster y se hacía con impresoras 3D a base de regolito lunar. O sea, mira tú qué cosa más... Claro, no te vas a llevar el cemento de aquí, ¿no? Pero lo que estamos diciendo... Y por eso es tan importante, por eso es de la máxima importancia encontrar agua. En la Luna, que nadie se lo esperaba, se han encontrado grandes reservas de agua. Esa era una de las preguntas que también te iba a hacer, porque ya está confirmado que hay agua en la Luna, ¿verdad? Porque sí, pero más que suficiente para todas las necesidades durante... Claro,
en las condiciones de salida de la Tierra, no se te escapa que si tienes ahí una colonia, no sé, no de 1000, pero de 100 personas, y le tienes que estar llevando toda la comida y toda el agua desde la Tierra, olvídate, eso no es viable. Hay que ser capaces, esas colonias tienen que ser capaces de independizarse y de utilizar los recursos in situ. Autosostenibles. Vale. Claro, por eso a las bases lunares la mayoría van a estar, de momento, van a estar concentradas en la zona del Polo Sur, que es donde se han encontrado las mayores reservas de agua, ¿no? De agua en forma de hielo, pero hay técnicas para extraer. Y además que si lo piensas, el agua te soluciona todos los problemas de una sola. O sea, tienes agua para beber, tienes oxígeno para respirar, que es H2O, y tienes hidrógeno para el combustible de las propias naves. Y puedes cultivar teniendo agua. Claro, eso, llevamos muchos años de pruebas de cultivos en microgravedad en la Estación Espacial Internacional. Llevamos 2 décadas haciendo pruebas y ya ahí arriba, es verdad que la Estación Espacial está a 300 kilómetros de altura o 400, ¿no? Que no es mucho, ¿no? Pero sigue siendo espacio. Bueno, pues ahí arriba ya se han comido las primeras ensaladas de cosas cultivadas en el espacio. Bueno, pues ya se ha visto qué tipo de semillas, qué tipo de cultivos, con qué modificaciones, qué se da mejor, qué se da peor. Han hecho 1000 pruebas en regolito lunar a ver qué es lo que puede cultivarse y qué es lo que no. ¿Qué es lo que hace una planta en microgravedad? Porque claro, a ver, las plantas están diseñadas aquí en la Tierra para luchar contra la gravedad. A 9,8 kilos por centímetro, ¿no? Que es un G son 9,8 kilos, ¿no? Kilogramos. Y nuestro cuerpo lo mismo, lo cual abre una cuestión muy interesante, Pedro, también. Vamos a obligar a la evolución a actuar muy rápido en cuanto estemos viviendo mucho rato allí. A ver, tú tienes presente esas imágenes de los astronautas, sobre todo, ¿te acuerdas de los cosmonautas rusos que batían en su estación espacial en la Mir, batían los récords de permanencia, 600 días, no sé cuántos, y cuando bajaban los tenían que sacar en camilla de la cápsula? ¿Por qué? Porque se habían descalcificado de tal manera que sus huesos ya no les soportaban. O sea, tenían que someterse a unos programas de rehabilitación muy intensos, ¿no? Y si eso ocurría en un año en la estación espacial, imagínate lo que sucedería a la segunda generación de habitantes de la Luna, porque se supone que si tú vas allí vas para más tiempo. Claro, nuestros cuerpos están diseñados para soportar todo ese peso gigantesco que no nos damos cuenta porque estamos hechos para eso, que es la gravedad. Por eso tenemos un esqueleto dentro, para que nuestro cuerpo no se aplaste como un huevo. Por eso los órganos reposan uno encima de otro y tienen esa disposición en la que los músculos actúan, pero en el momento en que tú no utilizas todo eso, los huesos se descalcifican, la masa muscular disminuye y se producen cambios. Si tú te quedas mucho tiempo viviendo en ese ambiente de microgravedad, es decir, sin gravedad, incluso te quedas a vivir allí, te multiplicas allí, es decir, tienes hijos en ese ambiente que no sé cuántos que ya nacen así, a la segunda generación te puedes encontrar con humanos que ya no pueden volver a la Tierra porque sus constituciones físicas ya no se lo permiten. Eso es una evolución. Te estoy diciendo en la Luna que está aquí al lado y que no tardas nada. Uno de los riesgos que había era todo el tema de las radiaciones cósmicas, ¿no? Que a base de no estar 20 horas, como tú decías, como máximo, sino de pasarte allí meses o años que podían afectar y que no se sabe exactamente los efectos que pueden tener sobre el cuerpo humano. Bueno, sí se sabe y son muy malos, son muy nocivos porque es que muy malos, muy malos. O sea, la radiación la tenemos de 2 tipos, ¿no? Sobre todo la que más nos llega es la radiación solar. Pero claro, aquí en la Tierra los rayos nocivos son filtrados por la atmósfera, pero en la Luna no hay atmósfera. Y luego está la radiación cósmica, que es la que viene de más allá del Sol y que es la que viene de eventos cósmicos muy distantes, pero muy violentos, como la explosión de estrellas, la colisión de galaxias o de estrellas, que generan unos vientos de radiación
que es, vamos, está comprobado que tienen la capacidad de alterar el ADN, con lo cual los tumores es lo menos que te puede pasar. Si la superficie terrestre no estuviera protegida por dos cosas, por un escudo magnético, por un lado, que desvía muchas cosas malas, y por la atmósfera, que absorbe muchas otras cosas malas, estaría esterilizada. Eso es lo que le pasó a Marte. Marte, en su día, tenía agua, probablemente vida, que no lo sabemos, pero probablemente porque lo tenía Sigue todo. teniendo agua, ¿verdad? Marte también, ¿no? Sí, lo que pasa es que antes, cuando agua Tenía me más. refiero, Sí, me refiero que tenía mares y lagos y eso, eso. ríos, como aquí. Ahora, el agua que le queda es residual y toda en forma de hielo o de permafrost, que está gotitas de agua congeladas mezcladas con el terreno, ¿no? Como tenemos aquí en las estepas cerca de los polos, ¿no? Bueno, pues Perdona, que todo te eso... interrumpí. Estabas contando lo que le había pasado a Marte con las radiaciones. Claro, bueno, pues todas esas radiaciones, cuando estás en la Luna, malamente, o sea, malamente. Entonces, hay varios tipos de formas, de estrategias para combatir eso. Primero, hay fármacos que te tomas una pastillita y te reduce, pero eso te sirve relativamente, pero luego tienes que limitar, luego los trajes espaciales están diseñándolos cada vez más capaces de protegerte de eso, pero tampoco se ha conseguido todavía, ¿no? Con lo cual lo que tienes que hacer es limitar el tiempo de exposición. ¿Y eso qué significa? Pues que los domos, las cúpulas bajo las que vivas, o los laboratorios, o los lugares en los que vayas a dormir, tengan una capa, un escudo protector que te aísle de las radiaciones. O otro tema muy interesante que se está explorando, construir, aprovechando los tubos de lava, que son como agujeros que hay, está la Luna, y Marte también está lleno, hay muchos, ¿no? Son muy grandes y muy profundos, que son de los lejanos tiempos de la actividad volcánica, pues auténticos túneles que pueden medir kilómetros, que tienen decenas de metros de profundidad, y si tú construyes algo ahí dentro, ya estás protegido de la radiación, ¿no? Entonces hay que ir jugando con eso, pero hay que ir jugando con esos factores, no hay otra. Lo que no puedes hacer es quedarte expuesto alegremente a esa radiación porque acabas enfermo inevitablemente, ¿no? El viaje a Marte actualmente dicen que ¿cuánto sería? ¿8 meses o algo así? No, ahora ya es mucho menos. Sí. Ahora en un par de meses lo tienes listo ya. Mm. Y incluso hay la próxima generación de motores, que son los motores iónicos, pueden reducir todavía más. Tienen un problema, que tienes que empezar a frenar a medio camino, ¿no? Porque si no te pasas. Claro, es que cuando pensamos en una nave, pues pensamos en las películas, ¿no? Un piloto ahí que dice, y ahora me voy para acá, y ahora me voy para allá, y ahora subo y ahora abajo. ¿Qué va? O sea, ¿qué va? O sea, lo único que somos capaces de hacer los humanos es tirar una piedra y acertarle a un objetivo en movimiento. Es decir, si aquí está Marte y aquí está la Tierra, Marte se mueve así, entonces yo disparo hacia allá para que cuando Marte llegue, ¡boom!, coincidan los dos. Y eso, gracias a las leyes de Newton, somos capaces de hacerlo con una precisión tan extraordinaria que acertamos en un rango de metros. Acertamos. Pero vamos por inercia. Es decir, es como tirar con un tirachinas. Tú ahí, como salga algo mal, como hayas calculado mal la trayectoria, lo más fácil es que no seas capaz de corregir esa trayectoria conduciendo para decir, oye, que me voy a pasar el planeta, me voy a echar para allá o para acá. No puedes, porque todo el combustible que llevas te lo gastas primero al principio, en la maniobra de lanzamiento. Y todo lo que te queda, pues como vas cogiendo inercia, en la maniobra de frenado. En un momento dado te tienes que dar la vuelta y empezar a acelerar en dirección contraria para ir frenando e insertarte en la órbita, o sea, que te capture la gravedad del sitio al que vas, de la Luna, que es muy pequeña, o de Marte, que es un poco mayor, pero es un tercio de la terrestre. Entonces, y ahí ya no te queda nada, no te queda más combustible. Como falles esos cálculos, te pasas de largo y para siempre. O sea, no conducimos en el espacio. La idea de una nave ojalá. ¿Qué pasa? Que se están intentando
buscar motores, soluciones y tipos de combustible que te permitan una cierta maniobrabilidad. No solamente pasa con los viajes. Imagínate, no hay cosa más exitosa ahora mismo que el telescopio espacial James Webb. Se lo disputa todo el mundo, está cambiando la visión que tenemos del universo, está encontrando cómo nacen las galaxias, cómo surgió el universo. Por primera vez está analizando atmósferas, que antes no se podía, de planetas lejanos, de manera de ver si puede haber vida o no. O sea, está haciendo unas maravillas. Cada euro que se han gastado, cada dólar que se han gastado, lo vale, ¿no? Y cada problema que ha habido, porque han tardado mucho en construirlo, vale la pena. Es el instrumento más científico más demandado por científicos de todo el mundo, de toda la historia. O sea, no hay tiempo material para asignar a todos los proyectos que quieren utilizarlo. Bueno, pues este nos va a durar 5 o 10 años, no porque se vaya a estropear, sino porque se le va a acabar el combustible que necesita. Claro, porque él está en un punto Lagrange, a 1,5 millones de kilómetros, un punto Lagrange, a ver, en un sistema de 2 cuerpos que estamos considerando la Tierra y el Sol, que son los que tal, pues hay, la Tierra tiene gravedad más pequeña y el Sol tiene gravedad muy grande. Pero hay 5 puntos en un sistema de 2 cuerpos en el que las gravedades de los 2 cuerpos se equilibran y son 0. Es decir, si tú te colocas ahí, ni te atrae el Sol, ni te atrae la Tierra. Ninguna de las gravedades, por así decirlo. En ninguna de las gravedades. Entonces, eso es un punto Lagrange. Entonces, es un sitio ideal para colocar naves como el telescopio espacial Webb o como satélites estacionarios, pero están muy lejos. Lo que pasa es que lo que coloques allí no puedes ir a reparar una pieza o a llevarle más combustible. Es decir, tiene que ser autónomo. Porque está muy lejos. Precisamente, recientemente oía en la radio por la noche, concretamente en Radio Nacional de España, que hablaban de que lo último que se había descubierto, o que alguien había descubierto, era que donde vivimos, el universo en el que vivimos nosotros, en realidad es una burbuja creada por el choque de otros universos y que en realidad hay un como decía, un metaverso en el que nosotros estamos inmersos, pero que no es el universo que nosotros creíamos, una teoría totalmente revolucionaria. No sé si has oído algo al respecto que lo puedas decir con mucha más exactitud. Aquí saltamos, ¿no? Pero efectivamente hay muchas, pero simplemente porque en cosmología, que es el estudio del universo en su conjunto, es decir, cómo surgió, cómo se desarrollaron las cosas que vemos que hay y cómo hemos llegado al punto actual, que no tiene nada que ver con cómo era a cómo es, pues hay cosas inexplicables. Y entonces los científicos lo que hacen es buscar ideas y buscar teorías que encajen con una evolución concreta que en su teoría sean capaces de explicar y que dé como resultado el universo que realmente estamos observando. Eso implica inventarse soluciones y ponerlas a prueba continuamente para ver si funcionan, para ver, oye, ¿y si fuera esto que dices tú? ¿Y si estuviéramos en una burbuja provocada por no sé qué? Entonces, claro, hay que hacer todos los cálculos de eso. Pues esto fuera así, entonces pasaría no sé qué y tal. Se hacen simulaciones informáticas complejísimas, sin las cuales ya no se podría investigar. Y tú ves si en esas simulaciones te sale el universo que realmente vemos o te sale una cosa rarísima que no tiene nada que ver. Si te sale el universo que vemos, resulta que es una buena teoría. O sea, si es capaz de explicar lo que vemos de una forma plausible, pues es una buena teoría. Pero por ahora la teoría mejor que tenemos es la del Big Bang, que es la que mejor explica lo que tenemos. Pero la teoría del Big Bang no es perfecta. Hay cosas que no consigue explicar y que están, claro, son grandes misterios de la cosmología. Y volviendo al telescopio espacial Webb, muchas de esas dudas que tenían los científicos se han visto confirmadas y reforzadas por las investigaciones del telescopio espacial Webb, que es capaz de llegar mucho más lejos que cualquier otro de los que se han utilizado hasta ahora. Y resulta que porque, por ejemplo, hay una cosa que te lo digo muy brevemente, ¿no? Uno de los mayores misterios, en el año 98, los científicos se dieron cuenta de que ahí había, en los años 90, se puso de moda ver cómo iba a terminar el universo, cuál iba a ser su final. Entonces, claro, pues había varios finales posibles, ¿no?
Pues sabemos que venimos de un Big Bang, el Big Bang, mal llamada explosión, pero en fin, es un punto en el que surge, un punto cuántico del que surge toda la materia, todo el espacio, todo el tiempo, no hay tiempo antes del Big Bang, por eso no hay antes del Big Bang. Pero bueno, surge todo, surgen partículas, esas partículas con el tiempo el universo se va haciendo grande, se va hinchando, sale muy caliente al principio, miles de millones de grados, pero a medida que se expande se va enfriando, esas partículas se juntan en núcleos atómicos, los núcleos capturan electrones, nacen los primeros átomos, hidrógeno, que es el más simple, un electrón y un protón, y un neutrón y un protón y un electrón dando vueltas. De hecho, todavía hoy el 99% de toda la materia es hidrógeno. Esos átomos de hidrógeno se van juntando en moléculas, entra en juego la gravedad, va comprimiendo ese gas, se forman las primeras estrellas se van uniendo también en objetos más grandes, nacen las primeras galaxias y así todo eso mientras se va expandiendo, ¿no? Claro, fíjate qué dibujo más bonito. Todo esto nos lo da la teoría del Big Bang, ¿no? ¿Qué pasa? Dice, vale, en el año 98, o sea, lo que querían en la década de los 90 los científicos era pesar el universo, es decir, ¿cuánta materia hay? Porque si el universo se está expandiendo, la materia, la gravedad, es una fuerza al revés, atractiva. Es decir, cuanta más materia hay, más fuerte es, va contra la expansión. O sea, la fuerza del Big Bang te hace que te expandas, pero la gravedad hace que te comprimas. ¿Quién va a ganar esa batalla? Entonces, si hay suficiente materia, se preguntaban en los 90, llegará un momento en que la expansión del universo se vaya frenando hasta que se detenga por completo y empiece a contraerse, porque ya vence la gravedad. Y acabaremos, dentro de muchos miles de millones de años, en un Big Crunch, que volvería a ser otra vez todo concentrado en un único punto, que igual va y rebota y sale un nuevo Big Bang. Esa era una idea. Y la otra es que no hay materia suficiente, la fuerza de la expansión es mucho más fuerte, con lo cual el universo se seguiría expandiendo para siempre. ¿Eso qué significa? Eso es lo que se llama la muerte oscura, porque la materia existente cada vez iba a estar más separada, más lejana una de otra, hasta que se apague la última estrella dentro de incontables eones y todo se termine y una muerte triste. Bueno, pues esa parece ser la gravedad, la realidad. Esa parece ser, porque resulta que toda la materia que vemos, toda la que es la que brilla en forma de galaxias, estrellas, planetas, todo lo que es realidad, todo lo que es objeto material, toda esa materia solamente es el 4,5% de la masa del universo. El 4,5%. Lo cual nos deja con un 95,5% de ¿qué? No tenemos ni idea. Qué bueno. No tenemos ni idea. Hay otro tipo de materia que resulta que es 5 veces más abundante que la materia normal, que es a la que llamamos materia oscura. ¿Por qué sabemos que es 5 veces más abundante? Es una materia que no sabemos ni siquiera si está hecha de átomos, porque nosotros somos capaces de detectar la materia normal porque brilla, es decir, emite radiación. Me da igual en qué longitud de onda, ya sean rayos X, rayos gamma, infrarrojos, ultravioletas, espectro visible, me da lo mismo. El caso es que hay algo y si yo no lo veo con mis propios ojos, me construyo un telescopio que sea capaz de ver en las ondas de radio. Y entonces sigo recibiendo, ¿no? Pero es que esa otra materia no emite nada. Es decir, no tengo ningún instrumento sobre la faz de la Tierra que sea capaz de decirme qué es. ¿Qué es eso? Sí hay una cosa que hace ese otro tipo de materia, que es es susceptible a la gravedad. Entonces, la presencia de esta materia que no puedo ver, puedo inferir cuánta hay viendo cómo se mueven las cosas que sí que puedo ver. Por ejemplo, hay movimientos de estrellas dentro de galaxias que son ilógicos, porque no están rodeados de la suficiente materia como para provocar esos movimientos. O sea, si no hay más materia que esté ejerciendo gravedad, ahí falta fuerza de la gravedad. ¿De dónde sale? ¿Vale? Y hay galaxias enteras, cúmulos de galaxias enteros, que se mueven igualmente de formas que no están justificadas por la cantidad de materia visible que tienen próxima, con lo cual hay una cantidad de materia invisible y esa es la materia oscura. Y resulta que junto a nuestro... Deja un segundo y termino, ¿no? Claro. Perdóname, es que si no se me queda...
Bueno, y resulta que a nuestro 4,5% se junta otro 27% de materia oscura, 5 veces más abundante. 27 más 5, 32. Todavía nos queda un 68. Ese 68% restante es una cosa todavía más misteriosa, que se llama energía oscura, que fue descubierta en el año 1998 por Martin Rees y colegas, que tienen el premio Nobel por eso, y que descubrieron, viendo todo esto de la expansión que te he dicho, que no solo el universo se sigue expandiendo, sino que cada vez lo hace más deprisa. Está acelerando. Es decir, la expansión cada vez es más rápida. Entonces, claro, ya es como para volverse loco, ¿no? Entonces empezaron a buscar cuál es la velocidad cuál es la tasa de aceleración, y ahí si quieres lo contamos, pero sería otra vez largo, ¿no? Es decir, el universo no solo sigue creciendo, sino que cada vez lo hace más deprisa. Pero, ¿qué significa que vaya creciendo? ¿Que lo que hay se va haciendo más grande o que se están creando, por ejemplo, nuevos planetas, nuevos asteroides, nuevos satélites? ¿Qué es lo que está pasando? No se crean. A ver, no. Significa que el espacio-tiempo, que es el tejido en el cual están las cosas, está creciendo, está aumentando. Hay un ejemplo muy clásico que te permite entenderlo muy bien. Es decir, si crece el espacio-tiempo, los objetos, las galaxias, los cúmulos de galaxias, cada vez están más lejos unos de otros. Están cada vez más separados. Pero no es porque las propias galaxias se estén moviendo. Es porque el espacio que hay entre ellas crece. Tú imagínate el típico bizcocho que metes en el horno y al inflarse la masa, las pasas que lleva se separan. Pero no porque se muevan las pasas, sino porque se hincha el bizcocho. Y entonces el efecto es que las pasas cada vez están más lejos. Eso, pues se está generando un nuevo espacio-tiempo. ¿Y cuál es el motor que permite que ese espacio-tiempo se genere cada vez más eficientemente, cada vez más rápido y que permita una aceleración? Es decir, que la expansión sea cada vez más rápida. Bueno, pues es a lo que han llamado energía oscura, que se supone que es ese 68% restante. De lo que hemos visto. Así que imagínate. Qué pequeños somos, ¿verdad, José Manuel, cuando vemos estas cosas? Cuando nos cuentan estas cosas. No te puedes imaginar. Qué pequeñitos somos. Y te iba a decir, y con todos estos universos de universos y que encima están creciendo, ¿tú crees que estamos solos, que no hay otra vida, aunque sea totalmente diferente a la nuestra, en todos estos universos? ¿O sí que por lógica, por mero cálculo de probabilidades, tiene que haber otra vida en otros lugares? Claro, tú lo has dicho. Es que es muy improbable. Es muy improbable. Tú fíjate, nosotros vivimos en una galaxia que es la Vía Láctea y no sabemos muy bien cuántas estrellas tiene porque estamos dentro y es como intentar ver un edificio asomándote a una ventana de ese propio edificio. No lo ves entero. No podemos verlo entero. Pero por las que tenemos alrededor, se calcula que dentro de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, hay entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Madre mía. En nuestra galaxia, que es esa espiral tan bonita, solo en nuestra galaxia. Nuestra galaxia está en un grupo de otras galaxias y tenemos una vecina que es más o menos de nuestro tamaño, quizá un poco más grande, que es Andrómeda. Andrómeda mide 100.000 años luz de punta a punta y se piensa que tiene hasta 1 billón de estrellas. Vale, pues ahora piensa que hay billones de galaxias como esas en el universo. Entonces, el número de estrellas... Nos estamos hablando de millones, de millones, de billones, de trillones... Estamos hablando de trillones o de cuatrillones de estrellas. Y más de la mitad de las estrellas de las que conocemos, que son unos cuantos miles, tampoco te creas tú, tienen planetas. Es decir, tienes que multiplicar el número de estrellas para dejarlo en su nivel mínimo por 2. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos 8 planetas. Y hay sistemas que tienen 5, otros que tienen 6. Bueno, déjalo en lo mínimo posible, 2 planetas. Solamente con que lo multipliques por 2, ese número de trillones, cuatrillones de estrellas ya alcanza otro, ya no se puede ni pronunciar. ¿Tú te crees que puede ser lógico que entre tantos mundos solamente uno esté habitado? Por mucha casualidad que haya sido, por mucho que tal, es que estadísticamente es
altamente improbable. Ahí viene la famosa paradoja de Fermi. Está viendo que incluso en la Luna, que en Marte, que hay agua y que además hubo más agua en el caso que tú decías de Marte, y al final si hay agua puede surgir la vida como surgió aquí en la Tierra, ¿verdad? Pudo surgir, de hecho, en Marte una de las cosas que se busca no es ya vida presente, que es posible que en determinados lugares en el permafrost donde hay humedad suficiente y protegidos de la radiación, porque ahora Marte está arrasado por la radiación que esteriliza la superficie del planeta para la vida. Si hay algo todavía vivo, tiene que estar bajo tierra. O sea, tienen que ser organismos, nadie se espera encontrar nada más allá que unas bacterias o unos organismos que han logrado sobrevivir a la época dorada de Marte, cuando tenía el cielo azul y había ríos y mares en la superficie, igual que hay ahora en la Tierra. Claro. Eso tal. Pero yo creo que si se encuentra vida, no, fíjate, yo creo que no va a ser en Marte en el primer sitio. Yo creo que va a ser en alguna luna helada de Júpiter o de Saturno. Porque esto que te decía antes, claro, a ver, ¿de dónde saca el agua? ¿Cómo es posible que el agua? Es que hasta en Plutón hay un océano subterráneo. Y Plutón, la temperatura media de la superficie de Plutón es de menos 262 grados. Eso, a esa temperatura... Casi el cero absoluto de Kelvin, ¿no? Hacia el cero absoluto, que son menos 273,15. O sea, a 50 grados. O sea, pero tú imagínate, a esa temperatura, incluso los gases son sólidos. ¿Vale? El carbón, todo es sólido. O sea, el nitrógeno son rocas, no un gas. ¿Cómo puede haber agua líquida ahí? Bueno, pues la hay. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que necesita es que el agua, nosotros estamos muy acostumbrados, pero es uno de los elementos más misteriosos que hay en todo el universo. Las propiedades físicas del agua son únicas, irrepetibles, son casi mágicas, algunas imposibles, ¿vale? Y bueno, está claro que para mantenerse en estado líquido necesita un aporte de energía que le permita eso. ¿Qué significa un estado líquido? El agua sabemos que puede estar en 4 estados, que es gaseoso, líquido, sólido y plasma. ¿Y cuál es el factor que hace pasar de un estado a otro? La temperatura. A menos de, o sea, por debajo de 100 grados, de menos 100, o sea, de 100 grados de calor, de temperatura, el agua hierve. A 100 grados hierve. Entonces se convierte en vapor. ¿Eso qué quiere decir? Que las moléculas de agua están como locas, moviéndose con un nivel de energía muy alto y no les permite tener el estado líquido, sino gaseoso. Si bajas la temperatura, vamos al estado líquido, que es algo más sólido, más ordenado, pero que también tiene un rango de temperaturas que va de 0 a 100. Por encima de 100 tenemos hielo. Ya no aguanta líquida y se convierte en hielo. Y el cuarto estado... de cero. De cero, perdóname, sí. O sea, perdona. Sí. Vale, entonces es hielo, pero claro, y luego tienes que aumentar muchísimo la temperatura para convertirlo en plasma, ¿no? Pero eso es otra historia. Entonces, ¿de dónde sacan en una luna de Júpiter, por ejemplo, la energía suficiente, ese agua para mantenerse líquida? Pues la saca de la gravedad del propio planeta. Es decir, lo que se ha descubierto es que hay otras cosas que proporcionan esa energía. ¿Cuáles pueden ser esas cosas? Júpiter es el planeta gigante del sistema solar y Saturno también es muy grande. Las lunas están sujetas a unos movimientos, es como un camarero agitando una coctelera. Es decir, lo que hace Júpiter con sus lunas, ¿no? Que las sacude. Entonces, al sacudirlas provoca una fricción que provoca temperatura que permite que el agua esté líquida. De ahí saca la energía para mantenerse líquida. Y en mundos que son pequeñitos como Plutón, pero donde también es muy cada vez más probable que haya un océano subterráneo, resulta que el núcleo de Plutón no está tan congelado como se pensaba, sino que todavía está caliente. Y ese calor es el que podría permitir que hubiera un océano en Plutón, ¿no? También. Que Plutón está 2 o 3 veces más lejos todavía que Júpiter. O sea, si tú te plantas en la superficie de Plutón, si pudieras hacerlo, y miraras hacia el Sol sería un puntito, una estrella un poquito más brillante que las demás. Nada más. Nada de día, siempre de noche. O sea,
Sería como un puntito un poquito más brillante. Tal es la distancia a la que está, ¿no? Bueno, pues yo creo, en esos mundos, si hay agua, si se ha podido mantener agua, por ejemplo, hay mundos muy esperanzadores que incluso se ha descubierto, Europa, por ejemplo, tiene unos géiseres. Europa es una luna de Júpiter y está cubierta de hielo. Y por debajo de esa corteza de kilómetros de hielo está el océano. Bueno, pues hay unas fracturas que hacen que surjan unos chorros tan altos, que son de cientos de kilómetros, que llegan al espacio. Entonces, los científicos hace años, la única nave que tenían por ahí, que es la sonda Cassini, cuando vieron eso, intentaron por todos los medios que la sonda Cassini pasara a través de esos chorros. Y lo consiguieron. Entonces, al pasar a través de esos chorros, los instrumentos de la sonda olisquearon de qué estaban hechos. Y había un montón de materia orgánica, había un montón de, evidencias, desde luego, de agua líquida y pruebas de que en el fondo de ese océano había una interacción muy fuerte del agua con el fondo rocoso, con la roca del planeta, no con el hielo de la superficie, sino con la roca madre, la roca dura, y que había incluso actividad geotermal, como esas chimeneas termales que hay en los fondos de nuestros océanos y que albergan comunidades de vida. Eso te iba a decir, porque además, eso es lo que te iba a decir, que se ha demostrado que hay vida en los lugares más impensables, tanto temperaturas extremas, presiones extremas, y en cambio hay vida, hay otro tipo de vida, pero hay vida, ¿verdad? Aunque sean microorganismos. Entonces, si hay actividad geotermal, que una de las teorías del origen de la vida en la Tierra es que surgió justamente ahí, en esas chimeneas hidrotermales, en las profundidades oceánicas, si tenemos una luna que tiene agua líquida, que tiene compuestos orgánicos y que tiene actividad geotermal, pues hay que ir a echar un vistazo, ¿no? Como Totalmente. mínimo. Claro, porque además puede haber vida que esté en una fase muy inicial de su evolución, pero evidentemente si esto es tan gigantesco, de tantos millones, de trillones y de cuatrillones, pues puede haber una vida que también esté más avanzada que la nuestra incluso, ¿verdad? Puede haber claro, pero ahí tenemos que jugar con... Claro, pero a ver, no todos los planetas son aptos para la vida, hay que empezar por ahí, pero sí es verdad que los elementos básicos de los que está hecha la vida están en el propio universo, por todas partes. Es decir, elementos orgánicos, prebióticos, los ladrillos de los que está hecho el ADN, por ejemplo, que es la molécula de la vida, ¿no? Están por todas partes. Es como si en el universo, o sea, en nubes moleculares a millones de años luz que todavía se están formando estrellas, ¡zas! Hay moléculas biológicas que pasan a incorporarse a los planetas que se van a formar después alrededor de esas estrellas nacientes. En todas partes existe eso. Entonces, es como si los elementos para la vida estuvieran por todos lados y en los lugares donde las condiciones son propicias, eso se desarrolla. Pero el hecho de que haya vida no quiere decir que esa vida se convierta en algo inteligente. ¿Cómo se pasa de una bacteria a dos personas hablando por internet? Claro, el salto es gigantesco. El único ejemplo que tenemos es el nuestro, no el de la Tierra. Bueno, en la Tierra, la vida, los fósiles de algo vivo más antiguos que se conocen tienen unos 4.000 millones de años. Se piensa que puede tener más porque esos fósiles ya están lo suficientemente desarrollados como para que hubiera algo antes. Entonces se piensa que la vida en la Tierra existe desde hace unos 4.100, 4.200 millones de años. Se formó hace 4.500. Es decir, la primera vida surgió en la Tierra cuando todavía era una bola de magma con algunos charcos y lagunas a muy altas temperaturas. Vale, durante los 3.000 primeros millones de años, que es un tiempo, Pedro, inimaginablemente largo, 3.000 millones de años, durante todo, es decir, el 80% de todo el tiempo que ha habido vida en la Tierra, lo único que ha habido aquí han sido bacterias, microorganismos. Nada más. Solamente hace unos 1.000 millones de años, algunas células individuales, que son seres vivos, empezaron a unirse
se dieron determinadas condiciones, hubo un proceso de oxigenación. Antes en la Tierra no había oxígeno. El oxígeno es más eficiente. No todas las bacterias son capaces de consumir oxígeno. De hecho, cuando empezó a haber oxígeno en la atmósfera, hubo la primera gran extinción. Todo lo que había antes murió y solo sobrevivieron los organismos que eran capaces de sacar oxígeno de ahí, pero tenían ventajas. Pudieron dar lugar a otro tipo de células que eran más complejas y que podían unirse. Entonces, los primeros animales pluricelulares, es decir, no hechos de una sola célula, tienen unos 700 millones de años. Es mucho tiempo desde aquí, pero imagínate, ya han pasado 3.000 y pico millones de años desde el origen, ¿no? Y esos los llamamos animales porque son conjuntos de células que se han unido y se han repartido las tareas. Unas se han especializado para ver lo que hay en el entorno, otras para que el organismo pueda moverse de un sitio a otro, otras para comer y digerir y aprovechar los nutrientes, en fin, cuerpos multicelulares. Pero si los ves, eran una especie de babosas informes hace 700 millones de años en el mar. Sigue pasando el tiempo y hay un evento único en toda la historia de la vida que es la explosión del Cámbrico, que se llama, ¿no? Que es hace unos del Cámbrico, del periodo Cámbrico. Es un periodo geológico, ¿no? Bueno, pues hace 550 millones de años algo sucede con el clima, con no sé qué, que esas primeras formas de vida primitivas empiezan a diferenciarse en un montón de... La naturaleza es como que se vuelve loca, empieza a hacer experimentos con distintos diseños corporales y hace criaturas con el esqueleto por dentro, como todos los vertebrados, con el esqueleto por fuera, como todos, no sé, como los cangrejos o las langostas o los escorpiones. Distintos diseños corporales los pone todos a prueba, ¿vale? A lo bestia. O sea, hoy en día, 550 millones de años después, no las especies, sino los géneros que hay, vienen de ahí. Y la mayoría de los que surgieron se malograron, es decir, no existen. Dieron lugar a criaturas que acabaron en un callejón evolutivo y se extinguieron. Nunca ha vuelto a pasar. A partir de ahí se empiezan a diferenciar. Tú fíjate, por ejemplo, el único vertebrado que había en esa época era un pececito de 2 centímetros, que más que vertebrado era cordado, es decir, de 2 centímetros que tenía una estructura interna a modo de espina dorsal y era, nada, un pececito así. Si ese pececito, por lo que sea, se hubiera extinguido, no habría vertebrados en el mundo. Fíjate. Es decir, no habría ninguna criatura con los huesos por dentro. Solamente dependimos en aquel momento de la existencia de este pececito que se llama picaya. Bueno. Es una cosa bárbara. Sigue pasando el tiempo, se desarrollan en los mares y hace unos 400 millones de años las plantas aprenden a salir del mar y a conquistar la tierra firme, los continentes. En el momento que lo hacen las plantas, van detrás los primeros animales, los primeros anfibios. Hace 360 millones de años, que son muy patosos. Tal. Salen del agua, se encuentran con una tierra que no está poblada por nadie y la pueblan y se desarrollan y dan lugar a los dinosaurios, a los reptiles, a los mamíferos, a no sé qué, ¡bum! Todo eso. Y al final de todo eso, hace menos de 2 millones de años, siendo muy generosos, tenemos los primeros homínidos. Australopithecus, como Lucy, el Australopithecus afarense, pero Lucy pertenece a una especie que medían 1,20 m, estaban totalmente cubiertos de pelo. O sea, poco tienen que ver con nosotros, ¿no? Y luego salimos nosotros, que somos inteligentes. Te quiero decir, nos vamos a otro planeta. ¿Qué es lo que hace falta para pasar de esas bacterias hace falta muchísimo tiempo y que se den muchísimas casualidades? Muchas circunstancias, sí. Otras que no te he dicho, pero que son igualmente importantes, como la tectónica de placas, la atmósfera que sea tal y como es y no de otra manera, es decir, otro montón de cosas. Y sobre todo, que la naturaleza tenga el tiempo suficiente, miles de millones de años, para cocinar eso y sacar algo que sea inteligente. Claro, eso, porque además puede ir por una línea, puede ir por otra línea evolutiva, pues fíjate, después de tantos... Hay 1 millón de sitios donde eso se puede quebrar y se acabó, ¿vale? Es decir, por muchos planetas que haya con vida, no sabemos en qué proporción tienen
el tiempo suficiente como para desarrollar esto. Claro. Para ¿Y en qué puede haber desembocado esa vida? Porque lo que hablamos, y eso que estamos hablando de años, de millones de años. Claro, y estamos hablando de vida basada en el carbono, que es la única que conocemos, pero podría ser basada en el silicio, que tendría unas condiciones distintas, o en el ácido sulfúrico, que es probable también. De hecho, habría más posibilidades de que se forme vida a partir de moléculas de ácido sulfúrico que de carbono, como somos nosotros. Es decir, son todo preguntas, ¿no? Y luego, claro, está imagínate, eso ya reduce el número de mundos donde puede haber civilizaciones inteligentes. Y luego está el factor del espacio y del tiempo. O sea, a ver, el espacio. O sea, tú fíjate dónde buscamos, ¿no? Llevamos 50 años buscando y no hemos encontrado nada. Pero claro, es que hemos mirado nada, una lentejita. Pero es que tampoco tenemos manera de mirar mucho más lejos, ¿no? ¿Cómo te vas a comunicar con nadie si la velocidad máxima es la de la luz y el planeta más cercano que hay a la Tierra, que está en la estrella más próxima, que está en Alfa Centauri, se llama Próxima B, el planeta? Imagínate, si hubiera vida ahí, está a 4,2 años luz de distancia, que es aquí al lado, es la estrellita de al lado y el planeta más cerca no hay nada. Bueno, imagínate que ahí hay una civilización inteligente y vas tú y dices por la radio, hola, 4,2 años. Ahí te escuchan y te contestan. Dice, hola, ¿qué tal? Es decir, tienes que estar 8 años esperando el micrófono para que te llegue la respuesta. Y es en la estrella de al lado. Imagínate si es en la galaxia de al lado. Andrómeda está a 2,5 millones de años luz. 5 millones de años Ni con comunicación cuántica ni con nada. Pero es que Andrómeda es la galaxia de al lado. Imagínate una galaxia en el otro extremo del universo que puede estar a 10.000 millones de años luz. Fíjate. Y luego está, ese es el factor espacio, y luego está el factor tiempo. ¿Quién te dice a ti? O sea, la Tierra, o sea, el universo surgió hace unos 13.800 millones de años, que fue el Big Bang. Es muchísimo tiempo. La Tierra surgió con el Sol hace 5.000 millones y la Tierra hace unos 4.500 millones. Pero ¿quién te dice a ti que hace 9.000 millones de años no hubo un planeta en el que se desarrolló la vida, en el que llegaron a unos niveles de tecnología tan bestiales que su civilización duró 100 millones de años? Fíjate, nosotros llevamos 1.000 años. Pues es que aún así no habría desaparecido para siempre en el océano del tiempo. O sea, nunca podríamos contactar con esa civilización, aunque hubiera existido. Qué bueno. Porque hace mucho que dejó Mira, de existir. una pregunta típica en estos casos es, la última vez que se estuvo en la Luna fue en el año 1972 con el Apolo 17. ¿Por qué no se ha vuelto con la tecnología? Se dice que hoy tenemos en un móvil de los que llevamos en el bolsillo, estos móviles inteligentes, tenemos mayor capacidad de computación, por así decirlo, que el ordenador que envió al ser humano a la Luna en aquellos años, ¿no? Entonces, ¿por qué no se ha vuelto desde entonces? Claro, muchas veces son las teorías que hacen dudar de que si de verdad fuimos todos a la Luna. Esto es de lo que hablábamos antes, porque en aquel momento fue una machada. Es decir, voy y soy capaz de llegar y te demuestro que aquí estoy. ¿Pero para qué he ido? O sea, ¿para qué me he gastado el equivalente actual a 150.000 millones de dólares? Para ir y estar 3 horas. O sea, bueno, pero era también demostrar la capacidad tecnológica. Claro. Pero esa capacidad ya estaba demostrada. Pero hasta ahora no hemos tenido la complejidad tecnológica en todos los ámbitos como para decir voy a explotar los recursos. Es que no es lo mismo. No es lo mismo decir llego al Everest y bajo a tengo la capacidad de llegar al Everest y quedarme 6 meses viviendo allí. Es que no es lo mismo, Pedro. Y el esfuerzo, o sea, no había tecnología, no existía en ninguno de estos 50 años en los que no hemos vuelto, no estaban todas las piezas, ni muchísimo menos, para que valiera la pena. O sea, ir otra vez, ¿para qué? Vuelves allí otra vez para decir, he llegado otra vez, y con las mismas te tienes que volver, sin haber ganado nada, sin haber sacado nada, habiéndote gastado otra vez esa ingente cantidad de dinero, sin ningún fin concreto. No había razón. O sea, ya lo hemos hecho, ya sabemos que podemos, vamos a prepararnos para ver si podemos vivir allí, o sea, establecernos allí. Y hasta ahora no ha habido
la tecnología necesaria, que no Digamos es que una era tecnología. esa barbaridad de dinero, 150.000 millones de dólares. El equivalente del proyecto Apolo, más o menos. Estados Unidos ya lo había hecho y los demás países a lo mejor es que no tenían interés en gastarse ese dinero o no lo tenían, sobre Claro, todo porque ahora, como dices tú, ahora sí que ese dinero se puede recuperar con todo lo que claro. van a Hay obtener un, en hay un recursos plan de procedentes. explotación, hay un plan de explotación, Ujú, unos ujú. intereses económicos brutales. Ahora sí, antes no. Pero fíjate que ir a la Luna parece que está chupado. Date cuenta de que hoy en día todavía, la mitad de las misiones que tú mandas a la Luna se estrellan o no llegan. Ujú, El 50%, más del 50%. ujú, Acuérdate la misión rusa a la Luna 25 que se estrelló en la superficie, ujú. la japonesa, ha habido otra japonesa también hace unos meses que no consiguió llegar. Ha habido varias, una que se quedó sin, que empezó con un fugas de combustible a medio camino y tuvieron que apagarla y se pasó de largo. Vamos a ver, Claro, se claro. cuentan con los dedos de una mano los países que han conseguido aterrizar un vehículo con Ujú, éxito en la Luna. Sigue siendo una hazaña. Sigue siendo una hazaña. Entonces, todo eso ya hemos visto que efectivamente se puede. Pero la respuesta a tu pregunta y a cualquiera que lo pregunte es, ¿y para qué hubiéramos tenido que volver hace 20 años, 30 años, 40 años, si no hubiéramos podido hacer mucho más de lo que ya hicimos a ujú, finales de los 60, de los primeros 70? O sea, ¿con qué objeto? Ahora la sociedad, y no solamente la tecnología espacial, sino todas las tecnologías aledañas y que desde la agricultura allí no sabíamos si había agua o no había agua. ¿Para qué ujú. vas a ir? O sea, los planes de establecerte allí han tenido que, primero, han tenido que ser a base de enviar 20 o 25 o 30 sondas a lo largo de todas estas décadas buscando pistas de que efectivamente ahí había agua que se podía aprovechar. Entonces tú puedes empezar a plantear ir allí para quedarte, porque ya te digo que llevarla todo lo que necesitas desde la Tierra Ujú, es imposible. Es decir, no se daban las condiciones, Pedro. Y ujú, todas, no la tecnología espacial solo, sino todas las tecnologías aledañas, desde biológicas de motores, a combustibles, a materiales, todo ha contribuido y confluye en un momento en el que tenemos las tecnologías necesarias, pero además tenemos la motivación y tenemos el retorno. ujú, Tenemos la posibilidad real de establecernos allí. ujú. Antes hubiera sido, ¿para qué? Antes, o sea, ¿para qué? Pues hay un aspecto y el del que no hemos tratado y creo que es muy importante, que incluso para un país avanzado puede ser una parte significativa de su Producto Interior Bruto, que son los satélites, ¿verdad, José Manuel? Porque ahora mismo ya hay una guerra precisamente por intentar copar esas órbitas. Claro, Se habla de estos satélites suicidas que atacan a otros satélites, satélites asesinos que van cortando las antenas a otros satélites. La importancia que tiene pues, para controlar no solamente, por ejemplo, los sistemas de posicionamiento global, sino las comunicaciones cuánticas, que también China tiene comunicaciones cuánticas establecidas con sus satélites en órbitas, el sistema de posicionamiento global, el chino, que además los tiene los satélites en 3 órbitas diferentes precisamente para evitar que si son atacados en una órbita, pues no puedan solaparse con las otras órbitas. Cuéntanos un poco del tema de los satélites, José Manuel. Pues es muy interesante, ¿verdad? pues sí, es un capítulo, o sea, dentro del gran cuadro de la conquista espacial al final es la expansión de la raza humana, ¿no? O sea, ya lo decía Stephen Hawking que tenemos, y muchos otros científicos, que tenemos que dejar de tener todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Hay que diversificar, ¿no? Aquí estamos expuestos a lo que sea. Cualquier día llega un meteorito de tal o una tormenta solar de las fuertes de verdad y nos deja en la edad de piedra, ¿no? Claro. Es decir, no podemos permitirnos eso. Y todo el tema de las telecomunicaciones, sobre todo, que es de lo que se ocupan los satélites, o sea, los satélites son para un mundo más comunicado. Pero claro, un mundo más comunicado ya no solamente es hablar por radio, sino que es internet, es la economía global, es todo eso. Pues evidentemente es una parte, pero yo El lo veo, sistema de Internet que proporciona Elon Musk con sus satélites, ¿verdad? claro, Con claro, Starlink. claro, que no depende de estructuras terrestres, pero Ujú, claro, a ver, yo creo que eso de alguna manera habría que regularlo, porque eso lleva a un problema
añadido, que es el de la basura espacial, que empieza a ser un problema muy grande, pero muy grande. Pero dentro de todo este panorama global que estamos hablando, la industria de los satélites es estratégica, efectivamente. Hay intereses económicos, como no podía ser de otra manera, porque, como sabes muy bien, hay sistemas de posicionamiento rivales. Están los rusos con el GLONASS, nosotros con el sistema GPS, Galileo. ¿Perdona? Galileo. Sí, el Galileo y los americanos con el GPS. Es decir, son rivales y todos se Y el quieren llevar Beidou chino, que significa Osa Mayor. El Claro, chino. claro, pero todos se quieren llevar el gato al agua. Y todavía no se está empezando a hablar ahora mismo de una interoperabilidad entre los satélites. Ya te empiezan a vender teléfonos que en su letra pequeña te dicen que lo puedes utilizar en cualquier parte del mundo porque le da igual conectarse con el sistema chino que con el americano, que con el europeo, que con el de no sé más. Pero no son todos, ¿no? Es decir, hay mucho dinero ahí. Pero a mí me gusta verlo, de verdad que es un capítulo en sí, per se, y que tiene muchísimos intereses y muchísima geopolítica, pero visto en el gran diseño de la expansión humana, sabes que ya está diseñado el Internet de la Luna, ¿no? O sea, Sí, eso lo ya, he ido a comentar, pero explícanoslo un poco, por favor. bueno, pues ya hay un sistema, claro, porque date cuenta de que todos los sistemas, como dependen del campo magnético, muchos sistemas de posicionamiento, el magnetismo de la Luna es entre inexistente y mínimo. Entonces, no puedes simplemente trasplantar tecnológicamente el sistema que utilizas en la Tierra para llevártelo a la Luna. Tienes que hacer otra cosa completamente distinta. Con lo cual tienes que hacer repetidores y transformadores para que tú cojas una señal, me lo invento, que viene de la Tierra, que la transformes en algo que instalaciones lunares puedan entender y que tú allí puedas navegar en tu móvil. Y al revés, ¿no? Es decir, todo ese sistema de comunicaciones interplanetario está empezando a desarrollarse también. Quien dice la Luna, dice Marte y dice las propias naves espaciales, ¿no? Sin duda va a ser un aspecto también muy interesante y que además va a determinar en lo que hablábamos antes, de que tiene toda la pinta de que por lo menos al principio, durante las primeras décadas o incluso el primer siglo, la conquista de la Luna va a ser por bandas. Es decir, aquí los rusos con los chinos, aquí los americanos con tal, aquí, no, o sea, ahí va a llegar el que pueda hacer lo que, como las bases en la Antártida, ¿no? Que son cada una de un país, pues evidentemente el que domine también no solo el transporte, sino el terreno de las comunicaciones, pues va a garantizarse la comunicación permanente y una ventaja competitiva sobre sus rivales muy grande, ¿no? Y a eso Claro. es muy difícil renunciar, desde luego. Pues mira, te hago ya la última pregunta, José Manuel. Tú, aparte, luego, si quieres comentar algo más, por supuesto, si nos hemos dejado alguna cosa en el tintero. Entonces, viendo que ya no es el futuro, que es el presente, los intereses económicos hipergigantescos que hay para obtener estos recursos naturales, empezando por minerales estratégicos, también por ese lío 3, que puede ser el combustible del futuro, tanto para instalaciones nucleares de producción de energía eléctrica, como incluso para también el combustible para las naves espaciales. Estaríamos hablando del la posibilidad de asentamientos humanos, en cierto modo, para aliviar la tensión poblacional en la Tierra. En fin, eso al final puede llevar efectivamente en este momento de máxima tensión geopolítica en la Tierra a que haya también un enfrentamiento militar. Claramente esa militarización del espacio es un riesgo que tenemos que tener en cuenta. Pues yo creo que sí, tú sabes muchísimo más de eso que yo, pero yo solamente te digo que como la historia es maestra de vida, muchas guerras han surgido por mucho menos, habiendo mucho menos en juego, ¿vale? Y ha habido guerras, algunas muy cruentas que todos conocemos. Por desgracia, y tú lo tratas mucho en tu canal, estamos viviendo en un momento en el que están volviendo a suceder en lugares en los que no pensábamos que nunca más iba a suceder guerras en Europa. Pero vamos, ponte hace 10 años y dile a nadie que va a haber una guerra en Europa. Te dicen, tú estás loco, eso es imposible. Tenemos dos generaciones que no saben lo que es la guerra, ni están preparados psicológicamente para lo que es la guerra. Y tenemos una guerra en Europa y tenemos el foco de Oriente Medio que no descansa, ¿no? Y estamos hablando todavía de cosas muy terrestres, ¿no? En el momento en el que, yo creo que en el momento que alguien
destaque mucho en todo este panorama, se va a convertir en foco de la envidia de todos los demás, que es lo que suele pasar, la pelea por los recursos. Es una de las mayores razones de guerra, ¿no? Y va a haber tantos recursos que o bien hay tantos que da igual y como hay para todos y lo único es cuestión de llegar, o bien vamos a empezar a ver gente que acaparado. Mira, La misión humana. te digo que las fortunas, todavía algunas de las mayores fortunas que hay en el siglo XXI vienen de la industria del carbón y del acero del siglo XIX, que eran, piénsalo, los recursos para generar energía. Estas fortunas como los Krupp, estas fortunas alemanas sólidas, no como aquí el que le toca la lotería, no, fortunas de varias generaciones. Bueno, las grandes fortunas mundiales ahora mismo son de empresas tecnológicas. Ahí tienes a Elon Musk, ahí tienes a Apple, ahí tienes a IBM, ahí tienes a tal. Pero las enormes fortunas del siglo XXII y probablemente del XXIII van a ser las de la minería espacial. O sea, la primera empresa que sea capaz de establecer una ruta de minerales, un tráfico de minerales entre X asteroides y la Tierra, va a ganar una cantidad de dinero que se va a convertir en la primera. En fin, ahí es donde empieza el mando de las corporaciones y el detrimento de los países. Es decir, no va a haber país que sea capaz de eso. Entonces, evidentemente, yo creo que viviremos tensiones, pero que van a ser muy distintas a las de ahora, porque los países, los sistemas políticos, muchos de ellos, todavía tienen una pátina de interés general, de democratización, de esto se hace para beneficio de la sociedad, pero las grandes corporaciones no tienen esas debilidades. Y en la medida que se vayan haciendo cada vez más poderosas y más poderosas, los países van a tener que claudicar o quedarse sin los beneficios que le pueden dar. ¿Tú te imaginas? Claro, aquí en Europa, por ejemplo, estamos intentando ponerle puertas a empresas como Google y tal, que de vez en cuando les metes unas multas millonarias, les dices que no pueden acceder a los datos de la manera que lo están haciendo y tal. Pero, oye, en el resto del mundo, o sea, eso es como ponerle puertas al campo. Totalmente. O sea, si a ti te quitan el Gmail, el Google Maps y el WhatsApp y o sea, te da igual que, o sea, tú lo que quieres es seguir usando eso, tú y 5.000 millones de personas. Entonces, yo creo que evidentemente, claro que sí, cambiará la geopolítica. Yo creo que dejarán de ser, al principio sí, pero esto tenderá a dejar de ser una cuestión de intereses nacionales para convertirse en una cuestión de intereses comerciales en las que empresas de grandes mega empresas interplanetarias ya, con un poder y unos recursos inimaginables, y ahí ya veremos. Muy bien. Pues ¿algo más quieres añadir? No sé, yo creo que hemos tocado ya todos los puntos principales, ¿verdad? Muchas cosas, pero yo a tu disposición. Pues, José Manuel, espero que vuelvas, que nos cuentes de otros temas, que tú tienes, sabes, de muchísimos temas relacionados con la tecnología, fíjate, computación cuántica, inteligencia artificial, de tantísimas cosas que podemos antes hablar. De irnos, me gustaría que me dijeras tú, que eres un experto en esto, ¿cómo ves esas guerras del futuro? O sea, ¿crees que pueden ir por donde te digo o ves otro tipo de escenario? Sí, no cabe ninguna duda. De hecho, ya hay una militarización muy importante del espacio, José Manuel. Y aparte hay otra parte que está muy relacionado con todo lo que ya está sucediendo en nuestra Tierra, es esa robotización de la guerra. Robotización de la guerra donde va a estar además también la inteligencia artificial de por medio. Porque aquí hablamos de llevar humanos, pero fíjate que no hemos hablado de toda la parte de todos los robots y de todo precisamente dotados de inteligencia artificial que van a participar también de esa colonización. De hecho, irán muchos, claro. Claro, piensa que allí donde lo que hemos comentado, aquello que afecta al ser humano, que le va a afectar, y de hecho
bajo mi humilde punto de vista, que tú sabes infinitamente más, los primeros van a ser prácticamente una misión suicida hasta que se aprenda realmente. Eso, porque una cosa es hacer las experiencias aquí y otra cosa es directamente allí, ¿no? Y cuando veas pues, los riesgos que hay, los accidentes, cómo les afecta efectivamente las gravedades o la falta de ella, toda esta radiación cósmica que hemos comentado, eso es casi una misión suicida. Pero todo eso se va a paliar en gran medida precisamente con robots. Con robots, que ya ves que ahora los drones se están implantando en todos los ámbitos. Ya no solamente terrestres, aéreos, marítimos, submarinos. Sí. Y de hecho, muchas misiones de estas mineras probablemente sean todas automatizadas. Todo con robots. Pero fíjate que ahora las fábricas, ahora mismo Xiaomi, que se ha puesto a fabricar coches casi de la noche a la mañana, sabes que en la fábrica de fabricar estos coches no hay ni una sola persona, todos son robots. Pero es que ya aquí hay grandes almacenes donde toda la gestión la hacen robots. Los grandes puertos en China, toda la gestión de los contenedores, lo hacen todo máquinas, lo hacen todos robots. Y el tráfico aéreo de muchos aeropuertos. Cada vez más. Pero es que y los sistemas de bolsa, la economía. Todo. Los campos de batalla van a ser todo básicamente robots. O sea, todo lo último que está desarrollando, de lo que sabemos, tanto China como DARPA, esta agencia de tecnología disruptiva del Pentágono. Es decir, y por supuesto, todo esto también, esta carrera espacial van a ser sobre todo, creo que, y sobre todo dentro de unos años, más robots probablemente que personas, ¿no? Así que de todo va a haber. Vamos, nos espera un futuro. Será de una forma o de otra, pero desde luego aburrirnos no nos vamos a aburrir. No, lamentablemente, efectivamente, aburrirnos no nos vamos a aburrir, pero ojalá sea para el bien de la humanidad, para el bien de las personas, como digo siempre, para hacernos más felices y que no seamos felices porque nos tienen drogados o entretenidos, sino realmente porque nos sentimos útiles y nos sentimos empezando útiles para nosotros mismos. Pues, José Manuel, un verdadero placer, como siempre, aprender de ti, que eres un lujo total, tenerte aquí en España, una persona tan culta como tú y que sabes de tantísimos temas, y espero que podamos hacer muchos más programas, que efectivamente temas es lo que nos van a sobrar para poder hacer. Pues claro seguro que nuestros queridísimos seguidores han disfrutado tanto como he disfrutado yo, y además les recomiendo a todos ellos que vean tu canal, que es un canal maravilloso para enterarse de los últimos avances precisamente en ciencia y en tecnología, que ya sabes que además es que es lo que va a mandar en el mundo, que ya manda. Y de hecho los grandes países como Estados Unidos, como China, ¿en qué existen o India, que no nos olvidemos de India, a sus estudiantes? En el STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Porque es el futuro, es el presente, como tú ya dices, y el país que se descuide en estas materias, que sepa que simplemente vamos a ser esclavos tecnológicos de los demás. Y en cierto modo lo triste es lo que decías antes, esa Europa que nos estamos quedando tan atrasados que tenemos que pedir ayuda o meternos en programas de los demás, que al final es también otra manera de estar esclavizado y quedarnos atrasados, y que no seamos capaces, con lo que ha sido Europa, con lo punteros que hemos sido en tecnología durante tantos años, y estamos quedando tan atrasados y, por tanto, con una servidumbre del resto del mundo, que es una verdadera pena. Piensa que estamos reduciendo nuestro porcentaje del Producto Interior Bruto con respecto al mundial. Si ahora mismo ya hemos bajado del 25 al 16, 17, y seguir así. Cuando tú hables de esos años 2030, 2040, no seremos más del 8 o 9% de todo el Producto Interior Bruto mundial. Es una pena lo que nos está sucediendo en Europa. Tenemos que espabilar, pero estamos ahí. Totalmente, deberíamos espabilar. Porque a los americanos les conviene y a los chinos también. Ese es el problema, que no les interesa ni a unos ni a otros tenerlos totalmente muertos, pero sí que seamos consumidores tanto de armamento, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, como de toda la tecnología china, que por más trabas que sabes que se le van a poner ahora, ya están hablando de ponerles, lo mismo que Estados Unidos va a llegar hasta el 100%, las tasas que le va a imponer, por ejemplo, a los coches eléctricos, aquí están hablando de un 25%, pero da igual, José Manuel, si es que lo pueden vender tan barato y con una tecnología tan avanzada, que es que da igual las trabas que le queramos poner, salvo que le digamos, pues no lo vamos a comprar, ¿vale? Pues entonces no lo compraremos, y todo lo que estamos diciendo de que hay que ir con coche eléctrico para no dañar el planeta, absurdo. Pues resulta que dices, pero oye, si te lo están vendiendo baratísimo, ¿por qué no lo compras, no? Da igual, esa es parte de la pelea que, como tú bien dices, se va a trasladar al espacio porque es en lo que estamos inmersos. Bueno, pues muy bien, Pedro. Un verdadero placer y, como te digo, un lujo que hayas participado en el canal, y seguro que ha sido un disfrute para todos nuestros queridísimos seguidores. Pues ya sabes, siempre a tu disposición, seguimos en contacto, que sabes que te tengo muchísimo aprecio, eres una persona más que valiosa,
Así que seguiremos en contacto y haremos muchas más cosas, José Manuel. Lo mismo Un abrazo digo. muy fuerte. Hasta luego. Hasta pronto. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.